Muy bien, jóvenes. Empezaremos la sesión de hoy. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a continuar con lo que es el control de material directo. Un poquito refrescando lo que ya habíamos visto en la anterior clase. Tenemos que el objetivo del control puede tener las siguientes dos facetas. Esto es algo que me gustaría enfatizar y lo estoy volviendo a poner ahora para que no nos perdamos en el procedimiento de los métodos de control de material. Cuando hablamos del control de material, queremos llegar a dos resultados que nos interesan. Primero, el costo del material directo, el costo global de material directo, tal como aparece aquí, ¿no? Esto queremos saber. ¿Cuánto es el costo global de material directo? Ese es un primer objetivo. Y el otro objetivo es el costo unitario de material. ¿Cuál es el costo de material directo unitario? Determinar este costo por artículo terminado. Entonces, cuando hacemos el control de material directo, queremos encontrar respuestas a estas dos interrogantes. Queremos hallar un valor económico, monetario, para los costos de material directo globales, en total, todo el periodo, y además para cada unidad de artículo terminado. Entonces, esto es importante porque eso nos ayuda a enfocarnos en qué estamos buscando, qué queremos con los métodos de control o para qué estamos haciendo estos métodos de control. ¿Ok? Entonces, importante eso. En la anterior clase hemos trabajado con el método de control periódico y hemos dicho que existe otro que es el método de control perpetuo, ¿no? Un control, registro permanente, constante, en todo momento. Sus resultados se pueden utilizar cuando se quieren o se necesiten. Y el control periódico, que lo hemos visto ya en la anterior clase, inclusive con un ejemplo, ¿recuerdan esto? Que nos recordaba, que más bien nos traía a la mente, a memoria, el estado de resultados, ¿no? Aquí está. Esta parte del método de control periódico, que ya es el formato del método de control periódico, nos muestra el costo del material utilizado en el periodo. Y les dije esto, que nos trae a memoria el procedimiento que seguimos para tener el estado de resultados de la empresa industrial. Esto es parte del estado de resultados, una sección del estado de resultados. Bien, y aquí también podemos encontrar que los objetivos aparecen. El objetivo del periodo, material directo del periodo, objetivo 455.000. O sea, logramos el objetivo. Pero lo que no tenemos es esto otro, ¿no? El costo unitario de material directo. El método de control periódico no permite calcular el costo unitario de material directo si se tiene más de un único producto. Sería posible tener este costo de material directo unitario en caso de que, en el ejemplo, estuviésemos considerando un único producto. Si hubiese un único producto con una cantidad que se ha producido, entonces, por una simple división, podríamos tener el costo de material directo unitario, ¿verdad? Pero en este caso estamos entendiendo que es más de un único producto, entonces, por eso es que no tenemos este resultado de material directo unitario. Una limitación del método de control periódico. La otra limitación es que en estos resultados no nos dan posibilidades de saber cantidades de material utilizados. No sabemos tampoco qué materiales hemos utilizado, cuántos materiales. Solo nos habla de los valores económicos, de los costos de esos materiales, y llegamos a este resultado que es el costo global de material directo utilizado en el periodo. Entonces, atención con lo que acabo de decir. Este costo de 455.000 corresponde al total de los materiales utilizados en el periodo, no necesariamente uno. Pueden haber 2, 3, 4 materiales, pero que en el costo global se presentan 455.000. ¿Ok? Entonces eso quería que quede claro y en el énfasis que estamos haciendo ahora. Bien, veamos ahora el otro método, método de control perpetuo. Este método tiene una característica interesante porque utiliza lo que se llama la hoja Cardex o tarjeta de existencias. Los Cardex, una por cada material. Se recomienda trabajar un Cardex por cada material.
se recomienda. Ahora, si ustedes pueden trabajar con un Cardex para todos los materiales, también es posible. Hoy en día la hoja electrónica y algunas aplicaciones informáticas a lo mejor nos permiten hacer ese tipo de trabajo, pero es recomendable en esta etapa en la que estamos aprendiendo a manejar estas herramientas, trabajar la hoja Cardex una por material. Entonces, el método de control perpetuo se basa esencialmente en el manejo y en el registro de estas tarjetas de existencias. Son transacciones que se hacen en tiempo real, es decir, que suceden o se registran conforme los datos van apareciendo o las acciones se van sucediendo. Cuando ocurre es que se hace el registro. Ahora, la hoja Cardex empieza con los datos del inventario inicial de material directo. Así vamos a representar el inventario inicial de material directo, IIMD. De esa manera vamos a identificar el inventario inicial. Normalmente, en una hoja Cardex, la primera fila de datos que tenemos corresponden al inventario inicial. Luego aparecen las compras del periodo. Van a surgir, la necesidad de registrarse estas compras y la hoja Cardex va a tener capacidad de hacer ese registro. Las entregas a producción por orden de producción. Esto es lo que ustedes muchas veces conocen como OP, ¿no es cierto? Las órdenes de producción. Las entregas que se hacen de materiales a producción. Recuerden que hay un proveedor, está el almacén y está producción que está recibiendo estos materiales. Entonces, todo esto está registrando el método de control perpetuo en las llamadas tarjetas de existencias o Cardex. También registra devoluciones. Ya hemos mencionado los tipos de devoluciones que pueden aparecer. Aquí las repetimos. Devoluciones de producción a almacén y o del almacén al proveedor. Son los dos tipos de devoluciones que podrían aparecer. Hemos hablado ya también de por qué se pueden dar estas devoluciones en el caso de que no cumplan especificaciones, defectos, exceso, etcétera, y qué es lo que pasa con estas devoluciones. En la hoja Cardex también registra entonces este tipo de transacciones. Y termina, una hoja Cardex puede tener como último dato cuando hacemos el corte de periodo, porque esto se puede hacer por periodos. Cuando hacemos el corte de periodo, termina dándonos el dato del inventario final de material directo. Esto va a ser inventario final de material directo. Este otro era inventario inicial de material directo. IFMD, inventario final de material directo. Con un detalle interesante acerca del inventario final de material directo, que este dato no aparece identificado plenamente. Hay que saberlo reconocer en la hoja Cardex. Hay que referirse a la última fila de la hoja Cardex y encontrar ahí e interpretar que esos datos corresponden a lo que es el inventario final del material directo. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplito enseguida donde ustedes van a poder visualizar mejor esto, aunque sé que para muchos esto no es novedad, han estado ya trabajando, han estado manejando la hoja Cardex. Solo aquí estamos puntualizando y enfatizando en aspectos de la teoría que refuerzan ese trabajo que ustedes ya han hecho. Además, aparte de la tarjeta de existencias, el método de control perpetuo permite elaborar las concentraciones de entradas. Así se llama a un cuadro, un documento que se construye específicamente con las compras del periodo. La concentración de entradas no va a ser más que un resumen de las compras del periodo. Eso va a salir de las hojas Cardex y va a ser parte del método de control perpetuo. Además, también construye la concentración de salidas. Y, de hecho, esta concentración de salidas es la que nos interesa de manera particular. Es aquí donde tenemos que mirar con mucho cuidado los resultados numéricos que vamos obteniendo, porque es a partir de esta concentración de salidas que podemos determinar el costo global del material directo y el costo unitario del material directo. O sea, lograr los objetivos que estamos buscando a partir de la concentración de salidas. Entonces, atención con eso. Debemos procurar que nuestra concentración de salidas esté bien elaborada, bien construida, sea consistente y no tenga errores. Es muy fácil cometer errores al construir estos medios que nos permiten lograr los objetivos que queremos.
Entonces, mucho cuidado. La concentración de salidas requiere un particular interés. Y con eso podemos determinar el costo del material consumido del periodo, o sea, el costo MD del periodo. ¿Cuál es ese costo? Entonces, eso va a salir de la concentración de salidas. Y además, los costos unitarios. Entonces, fíjense que en este método de control perpetuo tenemos la posibilidad de lograr el objetivo sin mayor problema, aun cuando estemos trabajando con multiproductos, con varios productos. Y aquí decimos que este costo unitario se hace en base a una cantidad producida por orden de producción. Cada OP se presenta para nosotros un producto específico que está llevando adelante en la fabricación de empresa productiva. Entonces, los costos unitarios van a ser para uno o más productos. En este método es posible determinar ese costo y lograr el objetivo. Entonces, aquí está. Esto es lo que vendría a ser los objetivos, ¿no? El costo global y el costo unitario. Los objetivos del método de control. Y el control perpetuo los alcanza perfectamente. Veamos entonces cómo es el CARDEX o la tarjeta de existencia. ¿Cómo es este CARDEX? Es un registro estructurado de la existencia de materiales en un almacén, ¿no? Por un lado. Este documento es de tipo administrativo, registrando la cantidad de material. Fíjense que registra cantidades de material por unidad de medida. La unidad de medida se refiere a las unidades en las cuales estamos manejando el material. Y es aquí también donde debemos tener especial cuidado. Estar conscientes de qué unidades estamos manejando en los materiales. Estamos usando kilogramos, estamos usando litros, estamos usando metros. ¿Qué tipo de unidades, qué dimensiones estamos utilizando propias de la ingeniería? Además, puede haber otro tipo de unidades que no necesariamente tengan que ver con el sistema métrico. Podemos estar hablando de cajas, podemos hablar de botellas, podemos hablar de docenas, podemos hablar de bolsas, podemos hablar de tambores, una serie de maneras en las cuales el material se está recibiendo, se está comprando, se está almacenando y se está entregando a producción. Entonces, cuando decimos aquí que registra material por unidad, toma en cuenta esas unidades, esas medidas, esos parámetros que nos sirven para identificar y cuantificar el material. Y el precio por dicha unidad, importante. Va a haber siempre un precio asociado a estas unidades de los materiales que estamos trabajando. Las tarjetas CARDEX de inventario tienen el objetivo de llevar control de los movimientos del material directo, rastreando entradas y salidas, para que a su vez, con estos datos se puedan elaborar reportes. Es muy común en una empresa productiva, en una fábrica, el ser solicitado para entregar informes de inventarios. Ustedes tal vez en algún momento van a estar a cargo de un almacén o van a supervisar un almacén de materiales, de productos terminados o de algún tipo, donde los reportes son necesarios y son inevitables. O sea, queremos ver cómo están nuestros materiales, dónde está un reporte a la fecha, un reporte del mes anterior, un resumen del año pasado. Pueden haber diferentes modalidades de requerimiento de estos reportes. Entonces, el tener las tarjetas CARDEX y el saberlas manejar nos ayudan a poder elaborar estos reportes de manera eficiente y de manera eficaz también, que sean útiles estos reportes. Esta labor, que la llamamos operativa, en el pasado se hacía manualmente. Se han salvado ustedes, ¿no? Antes, hace unos 20, 30 años atrás, mucho de esto se hacía manualmente, como muchos de ustedes hacen a veces inclusive en sus exámenes, ¿no? A puño y letra. Pero ahora existe software administrativo, programas computacionales que ya incorporan el CARDEX dentro de sus componentes. Entonces, solo se trata de registrar la información y esta aplicación, este software computacional hace el procesamiento y nos entrega los resultados y nos genera también reportes. Entonces, es interesante cuando miramos esto y entendemos este último puntito que estoy poniendo acá, esa combinación que se da entre lo que sería la ingeniería industrial, en este caso, combinada con la ingeniería de sistemas, ¿no es cierto? Una
una simbiosis interesante que ayuda a desarrollar este tipo de aplicaciones que luego son útiles en ambientes productivos. Entonces, ese es un detalle que valdría la pena tomar en cuenta. Bien, los métodos de valoración, también se dice de evaluación de los inventarios o tipos de CARDEX. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación en un CARDEX? Existen formas que nos permiten darle valor a los productos y de acuerdo a los criterios contables podemos utilizar los siguientes. Criterios WEPS, criterio PEPS, el de promedio ponderado y de valor de mercado, entre los más utilizados. Estos son los 4 más populares, diríamos. Quizás más los primeros 3, incluyendo el promedio ponderado, y mucho más todavía los primeros 2, PEPS y WEPS, entre los que se destacan el PEPS y WEPS, que son los que se aplicarán de aquí en adelante. Nosotros nos concentramos en estos 2 criterios porque son los que en la mayoría de los casos se utilizan. El promedio ponderado está bien, es útil cuando no se tienen datos precisos o registros de datos precisos en cuanto a los precios a los cuales se ha comprado el material. Y eso no está bien en un ambiente de producción, en una empresa productiva. Es bueno tener siempre la información precisa y específica para cada caso. Entonces, como tenemos eso, los criterios WEPS y PEPS son los más recomendables. Estos van a ser los que vamos a utilizar de aquí en adelante. A ver, el criterio PEPS, para recordar, significa primero en entrar, primero en salir, ¿no? De ahí viene PEPS, es como un, ¿cómo le llaman a esto? Una sigla, ¿no? La sigla de PEPS. Primero entrar, primero en salir, PEPS es la sigla. En inglés es FIFO, por si alguno revisa alguna literatura, alguna teoría, libros, va a encontrar como FIFO, que es lo mismo que PEPS, nada más que esto está en inglés, ¿no? First in, first out, de ahí viene la sigla FIFO. Entonces, PEPS o FIFO es lo mismo. Es un mecanismo de gestión de valoración de activos. En este caso nos interesan materiales directos. Fíjense que estos métodos, PEPS, WEPS y los otros, no solamente sirven para materiales, se pueden utilizar para productos terminados, se pueden aplicar a productos en proceso, inclusive en todo sitio donde se necesite manejar inventarios de lo que fuere, mercadería, productos comerciales, etcétera, se pueden usar estos criterios. En nuestro caso, estamos aplicando a materiales directos y es ahí donde estamos concentrándonos. Básicamente se busca entregar a producción, cuando hablamos del criterio PEPS, vender o usar los productos, si es que no estamos hablando de materiales, hablamos de ventas, hablamos de uso de productos o materiales, etcétera, que ingresaron, entregar a aquellos que ingresaron, fueron producidos o adquiridos primero. O sea, entregamos lo que primero hemos recibido. Por eso es PEPS, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. Esa es la explicación ampliada, si se quiere, de lo que significa PEPS. De modo que, como efecto de eso, su precio, el valor económico con el cual se manejan estos materiales, en nuestro caso, dependen de su valor inicial, independientemente de que ahora ese material tenga mayor o menor valor que en el momento que se adquirió. O sea, no interesa qué pasó en el tiempo, si ese valor ha cambiado del material. Nos mantenemos en el valor inicial con el cual hemos recibido ese material en nuestro almacén. Esa es una característica del criterio PEPS. No depende de cómo ese valor puede variar, qué ha pasado en el mercado, cómo una subida de precios ha afectado o una caída de precios ha afectado, etc. No interesa. Acá se mantiene el valor tal cual se ha registrado en el momento de haberlo recibido. Entonces, lo que se entrega, lo que se recibe primero, se entrega primero. Eso quiere decir criterio PEPS. Y obviamente, bajo esa lógica también estará el criterio WEPS. WEPS es la sigla de último en entrar, primero en salir. O en inglés, LIFO. Last in, first out. El LIFO es lo mismo que el WEPS. Y FIFO es lo mismo que PEPS. Eso para que no se confundan cuando vean este tipo de nomenclatura en algún caso. También es un mecanismo de gestión de valoración de activos en inventarios. Y en este caso, entrega producción lo que has recibido al último, ¿no? Que ingresaron, fueron producidos o adquiridos al último.
Los últimos que han llegado son los primeros en que se entregan. A eso se refiere el criterio WEBS. De modo que su precio se mantiene al realizar la entrega, al igual que en el momento que se adquirió. O sea, se recibe y se entrega. No tiene mayor complicación. Ahora, cuando hablamos del criterio PEPS y criterio WEBS, y nos preguntamos en qué casos puedo usar PEPS o cuándo se recomienda usar WEBS, en base a qué puedo decidir cuál criterio me conviene o no. De hecho, podemos hablar de dos razones o dos elementos de juicio que me pueden permitir tomar una decisión. Una, que es la más racional, diríamos, tiene que ver con el tipo de material de que se trata. O sea, si es un material que se puede dañar muy rápidamente, fecha de vencimiento, podemos decir, ¿no? Entre comillas, está muy corta, entonces un criterio WEBS puede ser importante. Lo último que viene es lo primero que sale, ¿no es cierto? O sea, vamos sacando antes que se vence. Pero si el material puede mantenerse tiempos razonablemente largos en el almacén, el criterio PEPS puede ser útil. No importa que lo primero que ha entrado se queda y vamos sacando el material conforme vamos necesitando. Entonces, ese puede ser un criterio. Y el otro, obviamente, tiene que ver con costos. Desde el punto de vista de costos, ¿cuál me conviene manejar como entrada primero y salida primero, o entrada última y salida primero, en función al impacto que va a tener en el costo global del material directo en el periodo? Puede haber una tendencia a un alza en los precios, ¿no? Puede estar subiendo el material. Entonces, a lo mejor no me conviene vender primero lo que ha entrado primero, sino más bien lo último que está entrando, que es hacerme de lo último que está entrando. Porque voy a tener una ventaja al final con el material que tengo en el almacén a menor precio. Y voy a poder manejar mejor mis precios cuando se dé un alza en los materiales. Entonces, son elementos que siempre vale la pena analizar, tomar en cuenta fríamente para al final tomar una decisión al respecto. Entonces, cuándo usar criterio PEPS o WEBS puede estar sujeto a un análisis que ustedes pueden ir haciendo según las necesidades que hay. A ver, por ejemplo, queremos construir unos alcaldes con la siguiente información aplicando el criterio WEBS. Entonces, este ejemplo dice que hay una empresa que tiene en su almacén un material directo llamado X, vamos a llamar así, material X, junto a otros 3 materiales directos identificados como Y, Z y W. Esto es para que también tengan en mente que en un almacén no hay un solo material, pueden haber varios materiales. En este caso, estamos identificando 4 materiales directos en este primer párrafo del ejemplo. Dice que hay X, pero que además están Y, Z, W. Y recuerden que al principio dijimos que la hoja CARDEX se construye una por cada material. Entonces, en este caso, habrá un CARDEX para el material X, habrá otro CARDEX para el material Y, habrá otro para Z y otro para W. Habrán 4 CARDEX, ¿no es cierto? Habrá que construir uno por uno de acuerdo a los datos que se tengan. Entonces, en este ejemplo tenemos a X que está junto a otros 3, pero nos concentramos en X. X nos interesa en este instante. El material X, dice, se compra a un proveedor local en kilogramos. Atención con esto, ¿no? Las unidades. En kilogramos. Y se entrega en las mismas unidades a producción. O sea, compro en kilogramos y entrego en kilogramos. No hay ningún cambio. En algún caso puede ocurrir que compro en kilogramos y entrego en libras, por ejemplo. ¿No es cierto? Puede ser que producción haga requerimientos en libras y yo compre el material en kilos. Entonces tendré que aplicar pues factores de conversión, cuántos gramos hay en una libra o cuántas libras hay en un kilogramo. Tendré que usar algún factor de conversión para poder manejar adecuadamente las unidades. Entonces, en este caso, estamos manejando todo en kilogramos. Luego dice, al iniciar el periodo mensual de mayo de 2020, se registraba el dato correspondiente al inventario final de este material, correspondiente a abril de 2020, que mostraba un total de 1.000 kilos a un precio unitario en almacén de 15 bolivianos el kilo. Pues, ¿qué me está diciendo esto? Que yo tengo un saldo que estoy arrastrando de este material X del mes de abril.
y ese saldo es de 1000 kilos. 1000 kilos me ha sobrado del mes de abril. Y esos 1000 kilos están valuados en 15 bolivianos el kilo. Eso me está diciendo. Entonces, como ese fue un saldo del mes de abril, para el periodo mayo, ¿en qué se va a convertir? Claro, va a ser inventario inicial, ¿no? Entonces, el inventario inicial será 1000 kilos a 15 bolivianos. Ahora, el día 3 de mayo se compran 5000 kilos, pagando 20 bolivianos por kilo al proveedor local, que es un precio con factura. Es otro detalle, precios facturados, ¿no? Estamos comprando a 20 bolivianos el kilo con factura. Y en fecha 4 de mayo se entrega a producción las siguientes cantidades. Aquí están, hay 4 órdenes de producción, 745, 746, 747 y 748. 4 órdenes para 4 productos diferentes. Noten que no necesariamente las órdenes de producción son 1, 2, 3 o 4, ¿no ven? Pueden ser números cualesquiera, en una secuencia que sea necesaria, pueden ser alfanuméricos, dependiendo cómo quiero identificar mis órdenes de producción, voy a usar una codificación adecuada aquí. En este caso estamos usando 4 órdenes con estos números. Y las entregas son a cada una 1500 kilos. Reciben cada una 1500 kilos. 3 días después, dice, se realiza una nueva compra de material directo, recibiéndose en almacén 6000 kilogramos a 22 kilogramos con el kilo, precio con factura. Precio con factura. Y al día siguiente se entrega a producción un total de 4500 kilos, correspondiendo a cada orden de producción un total de 1500 kilos, exceptuando el orden 746, que no requiere nada de material directo X. Entonces aquí estamos haciendo una nueva entrega de 1500 a cada orden, pero la orden 746, que en esta primera entrega recibe 1500, ahora dice que no requiere, no necesita, porque será parte del proceso, ¿no? No es que hay un problema o algo está pasando, sino que no requiere porque su producción tiene material suficiente para eso. Entonces, este es el escenario que se plantea como un ejemplo. Fíjense que estamos nada más llegando hasta cierta parte del mes de mayo, no estamos llegando hasta el final del mes. Normalmente una hoja Cardex debería completar todo el periodo mensual para poder luego sacar sus resultados y conclusiones. Aquí como ejemplo estamos tomando una parte de ese mes. Veamos cómo hacemos esto. Lo primero, dice al iniciar el periodo se registraba 1000 kilos a un precio de 15. Así se va a ver en la hoja Cardex, ¿no? Material X, cantidad, valor. Cantidad en kilogramos, valor en moneda. Bolivianos en este caso. Le podemos dar un número de identificación para la transacción que estamos haciendo. La fecha, 1 de mayo, porque estamos empezando el mes, ¿no es cierto? Estamos empezando. Entonces, 1 de mayo puede ser la fecha de inicio. Va a haber inventario inicial, como dijimos, 15 bolivianos, y esto es un saldo de 1000 kilos. Cantidad en kilos, 1000. Saldo en valor, 15.000, porque es a 15 bolivianos el kilo. ¿No? Este es el valor en almacén del material que tenemos. Bien, de esa manera registro lo primero que me decía el ejemplo. El día 3 de mayo se compran 5000 kilos pagando 20 bolivianos por kilo al proveedor local, precio con factura. Entonces, el precio unitario será los 20, que es la factura, menos lo que corresponde a la alícuota de impuesto, 0,13, ¿no? Se reduce el impuesto solo el IVA del 13%. Eso hemos acordado también en el curso. Hemos dicho que solo vamos a considerar este impuesto. Estrictamente, aquí habría que considerar todos los impuestos que necesitamos. Estábamos en esta transacción del día 3 de mayo, 5000 kilos, 20 bolivianos el kilo al proveedor con factura. Entonces, a los 20 bolivianos que hemos pagado, restamos el 13% que corresponde a la alícuota de impuestos. Hemos dicho que vamos a solamente sacar 13%, para no complicarnos mucho con el tema de impuestos y ser más estrictos en cuanto a lo que realmente habría que descontar, porque estos impuestos a veces varían con el impuesto al consumo específico, el IT puede ser mucho mayor este porcentaje. Para facilitar nuestros cálculos, a todo vamos a aplicar 13%.
Entonces, el precio unitario que debe ir al Cardex será de 17,40, ¿no es cierto? Entonces, vean ahora el Cardex, aquí están las compras, o más bien aquí está el inventario inicial, la transacción 1, y la 2 es la compra. La compra a 17,40, este precio lo hemos puesto aquí, 17,40. Como estamos comprando 5.000 kilos, es una entrada que sumados a los 1.000 que teníamos en inventario inicial, ahora nos da un saldo de 6.000. Valorado, vamos a tener 87.000, que es el resultado de multiplicar los 5.000 kilos por 17,4, eso nos va a dar unos 87.000, que es una entrada, y que sumado al saldo, que era de 15.000, nos da un total de 102.000, que es el valor de este material al 3 de mayo en la hoja Cardex. No hay mayor problema, es así como se registra en este caso la compra. Veamos, en fecha 4 de mayo se entrega a producción las siguientes cantidades, 1.500 a cada orden, dijimos, las 7:45, 46, 47 y 48. En la hoja Cardex se vería así. Aquí está la transacción 1, que es la que corresponde al inventario inicial. Ya hemos visto cómo se hace. Aquí está la compra, la transacción 2, que acabamos de hacer. Y la transacción 3, 4 de mayo, entregas. Orden 7:45, precio unitario 17,4, salida 1.500, son estos 1.500, ¿no? 1.500, con lo que mi saldo disminuye, 6.000 menos 1.500 va a ser 4.500, el saldo, porque está saliendo. Y en valor va a ocurrir lo mismo, estos 1.500 tienen un valor de 26.000, que restados de los 102.000 que tenía antes, ahora me queda en valor 75.900. Eso va a ocurrir con la orden 745. Recuerden que estamos aplicando criterio WEBS. Último en entrar, que es la compra. Primero en salir, que es la entrega. Criterio WEBS. Último en entrar, primero en salir. La 746. Otra vez 1.500 a 17,40. Y nos va a quedar un saldo de 3.000, restando 4.500 a los 1.500. Valorado 26.100, que es el valor de estos 1.500 kilos, con lo que mi saldo se reduce ahora a 49.800. ¿No es cierto? Estoy entregando de la última compra de estos 5.000 que he comprado, estoy entregando a producción. La orden 747, 1.500. Entrego, me queda un saldo ya de 1.500 más, el valor va a ser otra vez 26.100 y mi saldo valorado va a quedar en 23.700. Estoy mostrando paso a paso lo que está ocurriendo, por si todavía tenían alguna duda de cómo funcionan estos criterios. Ahora viene lo interesante, fíjense la orden 748, 17,40, porque tengo que entregar lo último que he recibido, ¿no es cierto? Lo último que he ingresado. A 17,40 solo me quedan 500, ¿verdad? Porque tenía 5.000 a 17,40. Hasta aquí hay 4.500, más estos 500, me quedan unos 5.000. Y mi saldo va a ser 1.000, que corresponde justamente a los 1.000 que eran del inventario inicial, o venían del inventario inicial. Por lo tanto, a las 7:48 puedo entregar 500 kilos a 17,40 con un valor de 8.700 y un saldo de 15.000. Fíjense cómo este saldo coincide con el valor del inventario inicial, ¿no? Y además, a la misma orden 748 tengo que entregar los 1.000 que faltan, porque necesito completar estos 1.500 en la 748. Tengo que entregar todo. Entonces, entrego 500 a 17,40 y 1.000 a 15. Y era lo último que tenía, ¿no? Estos 1.000. Por lo tanto, mi saldo es 0. Aquí el valor va a ser 15.000 bolivianos, menos los 15.000 que tenía de saldo, 0 bolivianos. Se queda sin nada en el almacén. He entregado todo, pero noten esto. Aquí se ve claramente cómo funciona el criterio WEBS. Últimos en entrar, primeros en salir. Me obliga a hacer una entrega en 2 partes a la orden 748.
en dos partes en el sentido de que voy a usar dos precios unitarios diferentes. No es que voy a entregar primero 500, después 1000. La producción va a recibir 1500, pero en el registro del Cardex, ¿no? Aquí dice, dos partidas en el Cardex. En el registro de Cardex va a haber dos partidas. En producción, tal vez ni van a notar que ha venido de dos partes diferentes. Van a recibir 1500 y se acabó. No se van a preguntar a qué precio viene y de dónde ha salido, ¿no? El que está encargado ante almacenes, los que hacen el control, saben que está yendo con dos precios diferentes y las cantidades que es posible entregar. Y aquí dice eso. Ya que la cantidad requerida de 1500 no alcanza el precio unitario de 17,40 bolivianos el kilo, porque solo se dispone de 500 kilos a dicho precio. Entonces se recurre al material directo del inventario inicial, que tiene un precio de 15 y en la cantidad exacta que se necesita, 1000 kilos, ¿no? Eso explica cómo está ocurriendo esta entrega en dos partes en el Cardex. En el Cardex, así registramos. Aquí está. Bien. El ejemplo decía luego que 3 días después se realiza una nueva compra de material recibiéndose en almacén 6.000 kilos a 22 bolivianos el kilo, precio con factura. Entonces, el precio unitario será, para la misma lógica anterior, 22 menos 22 por 0,13, 19,14 bolivianos el kilo. Mi Cardex va a ser de esta manera y aquí estamos registrando la compra. 3 días después, dice, ¿no? 3 días después. ¿Después de cuándo? Del 4. El 4 era la última entrega. 3 días después, ¿cuándo tiene que ser? El 7, ¿no es cierto? Del 4 al 7 han pasado los 3 días. Los 3 días después se hace la compra a 19,14 de 6.000 kilos. Es una entrada. Otra vez tengo un saldo de 6.000 aquí. El valor va a ser 114.840 de esta entrada de 6.000 kilos y el saldo va a ser obviamente los mismos 114.840. Pues quizás aquí esto de los 3 días ha debido quizás a más de uno ponerlo a pensar, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos en 3 días? Al día siguiente se entrega a producción un total de 4.500. ¿Al día siguiente de cuándo? El 7, ¿no? Correspondiente a cada orden de producción 1.500 kilos, exceptuando la orden 746 que no requiere nada de material directo X. Entonces, ¿cómo registramos esto? Aquí está, la transacción 5, un día después, al día siguiente del 7, es el 8, entregas a las órdenes de producción. Fíjense que aquí no hay problema, porque el último en entrar era a 19,14, 6.000 kilos, ¿no? Los últimos en entrar, primero en salir, de 19,14, 1.500. Como la orden 746 no requiere nada, no recibe nada, cero, se queda con 4.500 en cantidad, y luego entregamos a la orden 747 y 748 los 1.500 que corresponde, y me está quedando un saldo de 1.500 kilos al 8 de mayo del material X. En valor, es la multiplicación de la cantidad por sus precios unitarios. Estos van a ser los datos y finalmente me va a quedar 28.710 como valor de estos 1.500 kilos que me están quedando el saldo. Hasta ahí era el ejemplo, ¿no es cierto? Si tuviésemos que cortar aquí este ejemplo y esto en este momento me pidieran un reporte y me dijesen cuál es el valor del inventario y me preguntasen cuál es el valor del inventario final del material X a hoy día, 8 de mayo, digamos, pues yo tendría que decirles, miren, de acuerdo a mi registro, tenemos 1.500 en almacén de material X y su valor es de 28.710 bolivianos. Estos son los datos de inventario final, ¿no es cierto? En valor, que es lo que interesa, 28.710. Tenemos 28.000 bolivianos, 28.710 bolivianos en valor de material X en el almacén como inventario final al 8 de mayo. Por eso les decía que el inventario final no va a aparecer aquí con un nombre, no va a decir inventario final. No, yo tengo que reconocer que es la última transacción que tengo en el periodo la que me va a dar el dato del inventario final. En este caso, 1.500 kilos valuados en 28.710. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera puedo interpretar la hoja Cardex y puedo ir viendo lo que está sucediendo ahí.
Esta es ya la tarjeta Cardex, la tarjeta de existencias hoja Cardex con criterio PEPS. ¿Dónde cambia la cosa en el criterio PEPS? Primeros en entrar, primeros en salir. Fíjense que inventario inicial es el mismo, no hay problema, eso no va a cambiar. A 15,000, 15,000 de saldo, 740, con esto tengo un saldo de 6,000, los valores son los míos, 102,000 tengo como saldo en valor. Donde va a cambiar es aquí en las entregas. Fíjense en la orden 745. Criterio PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. ¿Quién debe salir primero? Lo que esté en inventario, 15,000, ¿no es cierto? O más bien 15 pesos, los 15,000 de los 1,000 kilos. Entonces a 15 salen los 1,000 que tenía en el inventario inicial. Me queda un saldo de 5,000 y este es el valor. Pero como tengo que entregar 1,500, me falta todavía entregar a la orden 745 500. Entonces esos 500 tienen que salir ya de la compra, porque se me ha agotado el inventario inicial. Entonces vean que en este caso la orden 745 tiene dos partidas, ¿no? Mientras que en el caso webs, la orden 748 era la que tenía dos partidas. Aquí, las otras órdenes, 746, 747, 748, no van a tener ningún problema. Todas tienen 1,500, 1,500 que van a ir saliendo de la compra. Y va a quedar igual cero al final de las entregas que estaban previstas en este día 4 de mayo. ¿No? Cero, igualito va a quedar aquí en cero. Solo que este va a ser el cambio. Aquí está la diferencia, en esta parte. En las dos partidas del orden 745, a diferencia de la anterior. Luego voy a la compra, igualito, los 6,000 kilos y las entregas, ¿no? 1,500, cero. Si se dan cuenta, como estoy empezando con cero de saldo en kilos, esto va a ser lo mismo que ha ocurrido en el caso del criterio webs, no va a haber problema. Y al final, en este ejemplo, el valor del inventario final, tanto del criterio PEPS como el criterio webs, va a ser el mismo, ¿no es cierto? Va a quedar exactamente igual como teníamos antes. Pero no siempre es así. Ojo con eso, no siempre. Aquí se ha dado en este ejemplo porque hemos agotado las existencias en la entrega del 4 de mayo. Hemos dejado en cero. Por eso es que hasta el 8 de mayo coinciden el criterio PEPS y el criterio webs en el inventario final. ¿Ok? Bien. De eso trata la hoja Cardex o la tarjeta de existencias o hoja Cardex para el control de inventarios. Y como les dije en principio, esto no es nuevo para ustedes, han estado ya practicando, solo que ahora quise enfatizarles en la hermenéutica que se sigue para poder trabajar con la hoja Cardex en los criterios que corresponden y las diferencias que hay entre ambos criterios. Como se darán cuenta, para hacer esto se necesita estar concentrado, ¿no? Ahí es donde hay que cuidarse de no cometer algún error, porque un error en alguno de estos datos o estos cálculos malogran y arruinan todo mi trabajo. Si la hoja Cardex, escúchenme bien, si la hoja Cardex está mal confeccionada, tiene errores, todo va a tener errores. Mi concentración de salidas, el costo del material consumido, los costos unitarios de material, va a arrastrar a todo y todo lo que tenga que analizar y tenga que revisar posteriormente con datos errados de la hoja Cardex van a estar también errados. En lo que se llama un GIGO, ¿no? Algunas veces se ha hablado del GIGO, ¿no? Sí, a ver, aquí se los voy a escribir. GIGO, GIGO, G-I-G-O, GIGO. GIGO son las iniciales de las palabras en inglés. Quiere decir garbage in, garbage out. Y los que speak English very well saben qué estoy diciendo. Garbage in, garbage out. Traducido al español, translateado en Google Translate, quiere decir basura entra, basura sale. Garbage in, garbage out. Y es eso, si entra basura, si aquí entro datos errados, equivocados, lo que voy a obtener como resultado también va a estar errado y equivocado, ¿no? No porque use computadora o Excel se va a arreglar el error, no, el error lo voy a arrastrar.
voy a tener resultados equivocados. Y si hay resultados equivocados, voy a tomar decisiones equivocadas. Así que mucho cuidado. Mis recomendaciones, viendo la hoja CARDEX que hemos visto ahora así en detalle, mis recomendaciones es que tengan mucho cuidado al elaborar su hoja CARDEX, pensando ya en la evaluación que vamos a tener, ¿no? En el primer examen parcial. Tengan mucho cuidado. Depende en un altísimo porcentaje que tengan una calificación adecuada en su examen, que hayan trabajado sus hojas CARDEX adecuadamente, sin cometer errores. Obviamente no, este es un solo material. Aquí falta hacer del Y, del Z, del W, del R, del ST. Pueden haber 5, 6, 7, 8 materiales. Los materiales pueden ser de cualquiera, ¿no? En cantidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacerlo y en pasar esa información luego a la concentración de entradas, a la concentración de salidas y trabajar en lo que ya es el análisis de esto. Recuerden que ustedes están estudiando ingeniería. No, ustedes no van a construir unos carros probablemente así tal cual, pero tienen que ser capaces de interpretar, de saber y analizar una hoja CARDEX para sacar conclusiones y obtener resultados y dar líneas de acción para procesos de toma de decisiones, ¿no es cierto? Por eso es importante que conozcan bien esto y lo trabajen sin errores, que no haya errores en lo que están haciendo. ¿Ok? Bien, en la clase del día sábado vamos a ver ya las devoluciones, vamos a ver los dos tipos de devoluciones que aparecen y vamos a hablar de las compras que se hacen ya no de proveedores locales, sino de un proveedor externo. Vamos a hablar de la importación de materiales. ¿Qué pasa con la importación de materiales? ¿Cómo se registra en hoja CARDEX? ¿Es una compra? Claro que es una compra, solo que es una compra de un proveedor externo. Vamos a ver el caso de los proveedores externos, lo que se llama la hoja de costo de importación de materiales, y vamos a hablar de las devoluciones. Eso lo vamos a ver el día sábado. Ya les dije que no hay una tarea con esto, ustedes están haciendo prácticas con nuestra auxiliar, con Miriam Cecia, entonces ahí concéntrense y mucho de esto ya están trabajando y ya lo están haciendo. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos por hoy, jóvenes, y nos encontramos el día sábado para continuar con esta parte del estudio de materiales directos. Muy bien, buenas noches a todos, que descansen, cuídense y no salgan si no es absolutamente necesario. Hasta el sábado, jóvenes. Buenas noches.